Bueno, y si estábamos viendo el tema de la vida, la vida mundana, normal y espiritual. Y creo que es importante porque tradicionalmente lo que le da el mayor significado, si podemos decirlo así, a la vida, ¿verdad? Siempre fueron las religiones. Y la filosofía misma surgió en la tradición occidental, ¿verdad? Con los griegos, justamente como una especie de, no de más o menos para oponerse o como para contrarrestar necesariamente la religión, ¿verdad? Pero sí como una especie de alternativa, podemos decirlo, y así como vos también mencionaste, después esa filosofía se fue, o sea que gran parte del impulso filosófico se convirtió en la ciencia moderna, ¿verdad? Pero el tema es de la vida, porque la filosofía misma se pregunta, bueno, ¿cuál es la mejor manera de vivir? Por ejemplo, una pregunta filosófica muy válida. Y las religiones siempre tuvieron vamos a decirlo, un gran monopolio de muchas de esas cuestiones, porque evidentemente no solamente hablan de esta vida, sino de otras vidas, ¿verdad? Y no solamente de lo temporal, sino de lo eterno o de lo perenne, ¿verdad? Entonces, además de ofrecer a la gente, como solemos mencionar, o sea, como yo creo que mencioné, ¿verdad? Rituales, un sentido de identidad grupal, de que te apoyan, de que te escuchan, de que están para vos y todas esas cosas. ¿Verdad? Muchas obras de caridad y, o sea, tiene sus luces y sus sombras, tiene sus aspectos feos también, evidentemente. Y entonces, como vos mencionaste nomás, podemos vivir una vida normal, ¿verdad? Y realizar el ser, ¿verdad? Realizar nuestra identidad con lo divino, con lo supremo. Y entonces, ahí lo que yo diría justamente, bueno, la manera tradicional es vos entrar en las religiones, lo cual también yo realmente no recomiendo a nadie jugar, por ejemplo, con este tipo de cosas, con la religión, porque son elementos, herramientas o, vamos a decirle, parte de la cultura humana muy poderosa, muy fuerte. Por eso yo suelo bromear que cuando vos estudias o entras en la religión, no es que te afecta, sino que te infecta. ¿Entendés? Porque es muy profundo, pues muy... Carl Gustav Jung creo que fue uno de los que dijo también de que no es que la persona posee una idea, sino que la idea le posee a la persona. Entonces, algo así es lo que ocurre cuando uno entra en una cuestión así religiosa o pseudo religiosa, ¿verdad? E incluso con la meditación o con la filosofía, ¿verdad? Incluso a Sócrates mismo en los diálogos justamente le dicen, no, Sócrates, mira, la filosofía es para niñitos, esto es una cuestión de divertimento y nada más. Pero no tenés que tomar muy en serio Sócrates, así le dicen algunos políticos sofistas, ¿verdad? Gente que le dicen, no, mira, acá el tema del poder, acá el tema es conseguir lo que uno quiere en la vida, pisoteando a quien necesite pisotear o pasar por encima. Dejar la filosofía para entretenerte, para tus ratos de ocio, algo así, ¿verdad? Pero por supuesto que Sócrates, para él, la filosofía y el autoconocimiento eran lo real, y lo que los otros decían era la ilusión, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que ellos pensaban. Entonces, eh, las religiones ciertamente nuestra
nuestro primer intento de entender el universo, ¿verdad? Lo cual prosigue. Porque considero que sí, ¿verdad? Tanto la meditación o la oración o todas las prácticas contemplativas, ¿verdad? O tener meramente pensamientos positivos también, ¿verdad? Yo creo que es bueno, ¿verdad? Es algo que si bien no estamos con algún paradigma científico el cual pueda cuantificar precisamente y exactamente los beneficios de esas prácticas, aunque se están haciendo buenos intentos al respecto, ¿verdad? Yo creo que es ciertamente mejor que llevar una vida inmoral o destructiva, ¿verdad? Hacer daño a otros, etcétera, etcétera. Es mucho mejor que la gente rece o medite antes que se vaya y empiece a dañar a otros, a sus congéneres, ¿verdad? Y por eso nomás creo que podemos decir, si es que hablamos de alguna especie de evolución, que la vida mundana lleva a la vida normal y la vida normal lleva a la vida espiritual, ¿verdad? En ese sentido. Se trata acá de diferenciar las cosas por medio de la palabra para finalmente llegar a la comprensión de que la realidad en última instancia es indiferenciada. Se puede poner en estos términos, ¿verdad? Para tratar justamente de ir entrando en esas propuestas que vos haces, porque definitivamente si miramos desde una perspectiva así, debería decir relativista, se puede decir mental dual, en realidad lo que fundamentalmente se recomienda en el camino espiritual, para no ya hablar de religiones, porque al final de cuentas las religiones nosotros estamos configurando como instituciones que como si funcionaran por sí mismas y a las que nosotros estamos adheridos u obligados. Eso evidentemente es una cosa que básicamente se tiene que entender que funciona para cierta gente que tiene ese temperamento, se puede decir, devocional fundamentalmente. Se trata de que en las religiones institucionales están, digamos, integrados o están están constituidas por personas que realmente buscan un camino para poder conocer la verdad y actuar en consecuencia, podemos decir. Y en esas religiones institucionales el ser humano básicamente es ignorante de su naturaleza divina. Básicamente porque el ser humano proviene de un estado, se puede decir, biológico previo a la autoconciencia. Entonces, cuando el ser humano adquiere la autoconciencia, llega a ser capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí comienza, digamos, a plantearse los problemas que se podrían tener en cada caso en cuenta, ¿verdad? Entonces, en realidad, yo preferiría hablar de la vida espiritual, independientemente de que las religiones están inscritas dentro de eso, y la religión fundamental, la religión de todos los maestros, apunta a la interioridad de cada
exhortando a obrar con rectitud. En realidad, independientemente del relacionamiento que tengan con los demás, es uno mismo desde dentro el que debe discernir esa diferencia, se puede decir, esa diferencia que le permita convivir. Entonces, el tema va de la mano con que hay que mirar dentro. Eso es lo fundamental. Mirar dentro en el entendido de que cada uno de nosotros es un ser, se puede decir, unitario, aún en su aspecto corporal, ¿verdad? Y mental. Es un ser unitario que puede o debe o, digamos, imperativamente él encuentra dentro de sí mismo todas las respuestas. En un sentido verdadero, desde cierta perspectiva, se puede decir que el yo de cada uno abarca el universo entero. Es una cosa muy sencilla, porque mientras el universo no esté en nuestra conciencia, el universo no existe. Aunque eso es sencillo de entender de buenas a primeras, porque después de todo, momento a momento uno debe plantearse para comprender que, en definitiva, el que existe dentro del espacio-tiempo es este yo que nace y este yo que muere. Mientras este yo exista, puede advertir que la realidad toda existe únicamente mientras uno le imparte realidad con su conciencia. Entonces, ese yo en el que coincidimos todos, si miramos, ¿verdad?, que existe la pluralidad también, porque se puede ver la unicidad incluso en una universalidad que es el yo supremo, como lo entienden las enseñanzas. Todas las enseñanzas coinciden en eso, pero es demasiado difícil arraigarse en esa comprensión, se puede decir, porque definitivamente la realidad en su diversidad es algo que también es real. O sea, independientemente de que todo eso esté en la propia conciencia individual, incluso se tiene que dar por entendido de que hay una conciencia universal, única, dentro de la cual existe todo y que es omnipresente. En cada ser, vivo o no vivo, está eso. Alcanzar esa comprensión permite entender que este proceso de la vida que nosotros estamos viviendo, que estamos experimentando, se puede decir, implica un proceso donde uno tiene que ir paso a paso escalando para trascender esa naturaleza meramente biológico, carnal, que justamente nos sume en la inconsciencia y en la ceguera. De ahí viene la enseñanza de la tradición bíblica, del cristianismo en especial, de Jesús, cuando habla que hay que nacer del agua y del espíritu. Cuando uno nace del agua y del espíritu, entonces uno encuentra su naturaleza divina, o lo que se puede llamar en esta tradición su filiación divina. Somos hijos de ese único Dios que a todo lo alberga, y a la vez somos el mismo, porque en ese nivel, en ese plano, no se aplican las diferencias, no se aplican de una manera tal que uno comprende que todo está de una manera totalmente compacta, abarcando la totalidad. Entonces, me viene nomás a la mente, y hoy estuve escuchando una grabación donde mi mamá y mi papá hablaban cuando estaban ya ancianos, se puede decir, y estuvieron en nuestra casa de Lambaré.
y teníamos un cassette para grabar justamente la conversación para tratar de registrar lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, mi mamá, doña Ana María, dijo ahí, o sea, se le pidió que hablara, más o menos se le insinúa que diga algo para quedar registrado. Y Selva era chiquita, tenía seguramente meses, algo más, y dijo doña Ana María, Selva tiene que nacer del agua y del espíritu, dice doña Ana María. Y entonces salgo yo a decir en guaraní, digo, si no hubiera nacido, ¿acaso sería tan comilona, así como es comilona? Digo yo con una realmente altitud de ciertamente medio irónica o burlona hacia lo que ella decía, porque en ese entonces yo en realidad ni me imaginaba el cambio o la transformación que podría acontecer conmigo. Entonces ahí doña Ana María dice, pero espíritu con mayúscula, dice. Y entonces ahí sale tu mamá, Viviana, y dice, Selva tiene que tener alas y tiene que ir a la iglesia a beber agua bendita. Lo cual muestra hasta qué punto nosotros estábamos completamente desligados de eso que doña Ana María estaba completamente convencida, aunque quizás no comprendiéndolo en plenitud. Y bueno, eso es lo que yo me suelo referir con la, haciendo un guiño a Boecio, ¿verdad? Con la consolación de la religión, que a medida que transcurre la edad, ¿verdad? Llega a los quizás 40, 50 o 60, y la religión es como la única alternativa. En la tradición hindú también es similar, ¿verdad? Por supuesto, las 4 metas de la vida, el Kama, Artha, Dharma y Moksha, ¿verdad? El Kama, el deseo, el Artha, el éxito mundano, podemos decirlo, el Dharma, la ley, ¿verdad? Y el Moksha, la liberación, ¿verdad? Entonces va avanzando en edad también. Cuando avanzamos en la edad, por supuesto que idealmente avanzamos en sabiduría también, y como vos decís, doña Ana, quiero aclarar nomás para los que no saben, doña Ana es mi abuela, la mamá de don Emiliano. Selva es mi hermana, que voy a hablar cuando era ella chiquita, o sea que tiene que ser hace más de 30 años esta grabación. Y entonces ustedes, como te digo, ella, como vos decís, hablando un lenguaje que quizás en parte metafórico o en parte espiritual o en parte trascendente, y ustedes como que tomando eso no tan en serio, ¿verdad? Pero ella con una fe o una creencia, podemos decirlo, muy humilde y muy devota, ¿verdad? Y entonces por eso justamente, eso es lo que yo estaba diciendo recién, la religión es un vehículo, ¿verdad? Que no está para nada como lo demuestran San Agustín, Santo Tomás, ¿verdad? Muchos otros, que no está en contraposición a la filosofía, sino quizás en un contrapunto a la filosofía, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros tocamos, es como que tenemos la libertad. Por eso yo te digo, la gente, cuando caso mismo de abuela Ana, bueno, llega a cierta edad, o mínimo por la mera, y esto quizá en la Edad Media, en nuestra tradición occidental también, los monasterios cristianos quizás eran los únicos que tenían los manuscritos, que tenían el conocimiento, que preservaron esa tradición escritural, podemos decirlo, de la cultura. Entonces, tradicionalmente también las primeras universidades, ¿verdad? O sea que está inextricablemente unida la cultura con la religión. Eso es sin lugar a dudas. Cada uno cumple su rol en el lugar en que se encuentra. Claro. Eso es de la
unicidad, del sentido de unicidad, de la comprensión de la naturaleza unitaria del ser, uno comprende o deduce, infiere, se puede decir intelectualmente, de que cada cual cumple su rol, su papel, indefectiblemente como tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque el que todo lo gobierna, el único poder supremo, en realidad, si podemos hablar de poder en ese contexto, ¿verdad? Él en realidad sabe, se puede decir, qué es lo conveniente para cada uno en este proceso del que estamos hablando, por el cual todos tenemos que transitar. Ese proceso es un viaje interior, fundamentalmente. Sí, fundamentalmente. No, y por eso te digo, estamos de acuerdo en, podemos decir, incluso la segunda premisa, si hablamos en el contexto de la filosofía perenne, ¿verdad? La filosofía perenne, podemos decir, la primera premisa es el espíritu o el ser, es lo inevitable y lo indestructible, podemos decirlo así, o lo inmortal. La segunda premisa es lo que vos acabas de decir, que todos estamos en este viaje. Bueno, hasta ahí estamos bien claros. Y después, si entramos en las religiones, y ahí es donde vamos a decirle, ahí es donde vos tenés para elegir los diversos sabores y colores de cada cultura, que te presenta con su propio menú y te dice, bueno, acá está así es, esto es la vida. Acá tenés el manual o las condiciones o las reglas de la vida y del universo. Y acá te dice otra religión o filosofía, por cierto, no, acá están las reglas. Bueno, entonces el tema es el siguiente, sí, es como que, y esto también nos suele llevar a nuestras propias discusiones de la soteriología, si le querés llamar así, o el destino final, ¿verdad? O la salvación final, o el propósito final de todo, ¿verdad? Que, como te digo, actualmente a mí ni se me presenta de esa manera, o no preferencialmente con ese lenguaje como quizás doña Ana tenía, bueno, el agua y el espíritu, y ella estaba ya ahí, ¿verdad? ¿Qué podemos especular solamente acerca de su destino, ¿verdad? Pero como vos decís, bueno, vos hablas también de la comprensión, y decís, bueno, la comprensión te capacita a vos llegar en ese estrado y vos tener la libertad de ejercer tu preferencia. Bueno, voy a resucitar, o si no voy a reencarnar, o si no voy a renacer, o lo que sea. Entonces lo que yo digo es, aparentemente, si entramos con la idea de la filosofía perenne, mientras se mantenga como especie de, lo voy a hablar de lo indiferenciado también, y ahí lo que yo te diría, si se mantiene indiferenciado, quizás ambiguo, quizás no definido concretamente, entonces eso es, ahí el espíritu está, yo diría, vamos a decirle, ahí está asentado o colocado en sí mismo, como hablaste también del sí mismo, ahí el sí mismo está, vamos a decirle, estaría bien, ¿verdad? No estaría con paradojas, conflictos o expresiones contradictorias, sino que está ahí como una especie de no necesariamente inmanifiesto, pero no con algo concreto, la expresión concretizada de que yo me percibo a mí mismo reencarnando o resucitando o naciendo en otro planeta, ¿verdad? Realmente ya sería, como vos hablás, una especie de elección en algún nivel trascendental, ¿verdad? Pero algo que, como te digo, va y quizás Jesús, Buda, Lao Tzu, ¿verdad? Estas grandes figuras de la humanidad, los grandes maestros, como te digo, podían hasta dar o entregar esa experiencia a sus discípulos, ¿verdad? De que, bueno, Lázaro sale afuera, ahí resucita él, ¿verdad?
bueno, si Jesús te dice, alguien como Jesús dice, bueno, vamos a resucitar, boom, vos resucitas también, vos también resucitas, o lo que sea, ¿verdad? Porque entramos en esa especie de campo o en la conciencia del maestro en la cual las manifestaciones acontecen de acuerdo a su preferencia, podemos decir, como hablamos del pequeño rebaño. Jesús también habla, bueno, yo soy el pastor y todos escuchan mi voz, los que son de mi rebaño escuchan mi voz. O sea, los que son de mi conciencia experimentan lo que está en mi conciencia. Y entonces, por eso es lo que yo te digo que si hablamos, como te digo otra vez, contextualizamos con la filosofía perenne, las premisas provisorias también, por cierto, que ahora nomás estamos planteando es, el espíritu o el ser es lo inevitable y lo indestructible o inmortal. Segunda premisa, estamos en este viaje. Y ahí la tercera premisa sería cómo se manifiesta eso, cómo seguramente abuela Ana dice, bueno, nacer y resucitar, quizás ella experimente o no eso, ¿verdad? Pero por eso te digo, la misma pregunta, a mí me parece que, por eso te digo, es como que la especie de manifestación concreta del espíritu, lo cual sería también esto, ¿verdad? La especie de que estamos en carne y hueso también acá. No hay problema con eso, no hay contradicción con que seamos también el espíritu omnipresente, omniabarcante. Y volvemos a, por eso te digo, esto toca muchas aristas, como el yo y el no yo, ¿verdad? El Atman, Anatta que solemos hablar, y quizás la manifestación o no manifestación, fenómeno, noúmeno, ¿verdad? Por eso te digo, la filosofía perenne mantiene esa especie de ambigüedad, la cual las diversas religiones evolucionaron hacia ideas, doctrinas o dogmas concretos, las cuales por supuesto los santos de cada religión encarnan esos ideales e imparten la experiencia directa de esos ideales también, ¿verdad? A través de su tremenda y poderosísima mística que ellos pueden impartir a los que están dentro de esos grupos, ¿verdad? Bueno, entonces lo que básicamente también yo siento de vos es que vos, como te digo, tenés acá el cristianismo, tenés el hinduismo, primo, vamos a decirle, junto con las otras doctrinas de sabiduría y religiones del mundo. Entonces, la síntesis que más o menos haces, ¿verdad? Y quizás yo también, ¿verdad? Juntos estamos viendo y ver dónde nos va a llevar y cómo podemos encarar eso, ¿verdad? Y entonces eso es lo que yo te estoy planteando ahora, de que realmente y no niego de que hay también esfuerzos, ¿verdad? De que los líderes de varias religiones ahora más que nunca se están empezando a reunir, están empezando a poner así como te dije, los menús que tienen, o los manuales de instrucción, o libros que tienen del universo. Y eso, bueno, acá están estos son mis, esta es mi perspectiva. Y le dice el otro, bueno, acá está mi perspectiva, vamos a ver qué tenemos en común y qué podemos hacer. Esos son esfuerzos muy valiosos, yo creo. Y entonces vamos como que avanzando a una nueva síntesis, ¿verdad? Una nueva historia que le incluya no solo a la humanidad, sino a los seres, a los animales, a las plantas, a todo. El neo-humanismo, como diría Anandamurti. Y entonces es una canción global y universal, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que yo me refiero cuando te digo de que realmente, bueno, tenés la manifestación, la especie de trascendente ambiguo, que sería el espíritu, y tenés la manifestación o expresión concreta, que sería el mundo, sea objetivo o subjetivo. Y entonces el navegar eso, creo que es lo que estamos de acuerdo,